En el corazón de una gran ciudad, en medio del tumulto y el ruido incesante, vivía un niño llamado Juan. Era un niño de la calle, un rostro pequeño y delgado que se perdía en la multitud. Sus días transcurrían a la sombra de los rascacielos, en las esquinas concurridas, tratando de sobrevivir con la poca comida que conseguía. Juan no tenía más de 10 años, pero su vida ya le había enseñado duras lecciones que muchos adultos nunca enfrentarían. Juan dormía en una vieja manta rota que había encontrado en un basurero, y su hogar era una caja de cartón. Todas las noches, buscaba un rincón más seguro para esconderse, lejos de los peligros de la calle. Los días eran largos y llenos de incertidumbres, pero Juan tenía algo que lo mantenía fuerte, su fe inquebrantable en Dios. Desde muy pequeño, Juan había oído hablar de Dios. En algún lugar dentro de sí, creía que Dios siempre estaba escuchando, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Entonces, todas las noches, antes de cerrar los ojos, Juan se sentaba en su caja de cartón, miraba al cielo estrellado y conversaba con Dios. No pedía mucho, solo cosas simples: un plato de comida, un lugar más cálido para dormir, un amigo con quien hablar. Juan hablaba con Dios como si fuera un amigo íntimo, contándole sobre su día, sus esperanzas y miedos. Hacía sus pedidos con una voz suave y llena de esperanza, creyendo que, de alguna manera, sus plegarias serían escuchadas. Las calles eran frías y crueles, pero en esas conversaciones silenciosas con Dios, Juan encontraba un poco de consuelo y fuerza para seguir adelante. La vida de Juan era una lucha constante, pero nunca dejó de creer que algo mejor estaba por venir. Veía a las personas pasar apresuradas, ocupadas con sus propias vidas, y soñaba con un futuro diferente. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el hambre apretaba y el cansancio parecía insoportable, Juan mantenía viva su fe, como una pequeña llama que se negaba a apagarse. Y así, en medio de la dureza de las calles, Juan continuaba viviendo, esperando que algún día sus peticiones fueran atendidas. No sabía cómo ni cuándo, pero creía que Dios tenía un plan para él. Cada noche, al cerrar los ojos, Juan se aferraba a esa esperanza, seguro de que su historia aún estaba lejos de terminar. Los días seguían siendo duros para Juan. Se despertaba temprano, antes de que saliera el sol, con el estómago vacío y la cabeza llena de sueños. Su rutina comenzaba con una búsqueda incesante de comida. A veces encontraba algo en los cubos de basura de los restaurantes, otras veces, recibía un pedazo de pan de algún transeúnte compasivo. Cada comida era una batalla ganada, una pequeña victoria en su arduo viaje. Juan pasaba sus días observando el movimiento de la ciudad. Veía a personas apresuradas yendo y viniendo, cada una con su propia historia. Los niños de su edad iban a la escuela, llevando mochilas llenas de libros y sueños, mientras él luchaba solo para sobrevivir. A pesar de las dificultades, Juan nunca se dejaba llevar por la desesperación. Continuaba conversando con Dios, contándole sobre sus luchas diarias y haciendo sus peticiones simples y sinceras. Una de esas mañanas, Juan encontró un banco en un parque más apartado, donde podía descansar un poco. Sentado allí, observaba a los pájaros y los árboles, tratando de olvidar el dolor del hambre. Mientras miraba al cielo azul, comenzó a conversar con Dios nuevamente. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de esperanza. Dios, hoy solo quería un poco de comida y tal vez un lugar donde pueda descansar sin miedo. Sé que me estás escuchando. Creo en ti, incluso cuando todo parece tan difícil. Mientras Juan hacía su oración en silencio, un hombre anciano se acercó y se sentó a su lado. Tenía una mirada amable y parecía percibir la angustia en el rostro del niño. El hombre sacó un sándwich de su bolsa y se lo ofreció a Juan, quien lo aceptó con gratitud y sorpresa. «Gracias, señor», dijo Juan, con los ojos brillando. Tenía mucha hambre. El anciano sonrió y respondió: «De nada, chico. A veces, una pequeña bondad puede hacer una gran diferencia. Recuerda siempre eso». Ese encuentro le dio a Juan una nueva esperanza.
Vio aquello como una señal de que Dios realmente estaba escuchando sus oraciones. La bondad del extraño era un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, aún había bondad en el mundo. Juan sabía que no podía rendirse. Necesitaba seguir creyendo y luchando, pues su fe era su mayor fuerza. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Juan continuaba pidiendo ayuda a Dios, y cada pequeño acto de bondad que recibía era como una respuesta a sus oraciones. Comenzó a darse cuenta de que, aunque su vida era difícil, nunca estaba completamente solo. Siempre había un gesto de compasión que lo ayudaba a seguir adelante. Y así, Juan seguía su camino, siempre conversando con Dios y creyendo que, algún día, sus peticiones serían atendidas. Sabía que la vida en las calles era dura, pero su fe lo mantenía firme. En el fondo de su corazón, Juan creía que algo maravilloso estaba por venir, y eso le daba la fuerza para seguir luchando. Mientras Juan continuaba su jornada, empezó a notar pequeños cambios en su vida. No se trataba solo de la comida ocasional o del refugio temporal que recibía, había algo más profundo sucediendo. Empezó a hacer amigos entre los otros habitantes de la calle. Personas como Doña María, una señora que siempre tenía una sonrisa y una palabra de consuelo, y Pedro, un joven que, al igual que Juan, soñaba con un futuro mejor. Una tarde, mientras Juan conversaba con Pedro sobre sus sueños y esperanzas, escuchó la voz de una mujer llamándolo por su nombre. Era Doña Elena, una voluntaria que trabajaba en un refugio local. Ella había conocido a Juan durante una distribución de comida, y desde entonces, había seguido su vida con preocupación y cariño. «Juan, tenemos una plaza en el refugio esta noche. ¿Te gustaría venir?», preguntó ella, con una sonrisa acogedora. Juan dudó por un momento. Siempre había sido independiente, acostumbrado a lidiar con sus problemas solo. Pero el recuerdo de sus conversaciones con Dios y la fe que siempre lo acompañaba lo animaron a aceptar la oferta. Tal vez esto era una señal, una respuesta a sus oraciones. Sí, Dona Helena. Me gustaría mucho ir, respondió él, con un brillo de esperanza en los ojos. El camino hasta el refugio fue tranquilo. Doña Elena conversaba con Juan, preguntándole sobre sus días y compartiendo historias de otros niños y niñas que habían pasado por el refugio. Al llegar allí, Juan fue recibido por rostros amigables y un ambiente acogedor. Era un pequeño oasis de seguridad y calidez en medio de la dureza de las calles. Durante su primera noche en el refugio, Juan hizo una oración especial. Agradeció a Dios por la oportunidad y le pidió que continuara guiando sus pasos. Se sentía más seguro que nunca, y eso le daba una nueva energía para enfrentar los desafíos diarios. Los días en el refugio trajeron una rutina diferente. Juan tenía comidas regulares, un lugar seguro para dormir y la compañía de otros niños que, al igual que él, tenían sus propias historias de lucha y superación. Empezó a asistir a clases ofrecidas por voluntarios, donde podía aprender a leer, escribir e incluso soñar con un futuro mejor. Cada pequeño paso era una victoria. Juan percibía que su fe, su constante comunicación con Dios, estaba realmente marcando la diferencia. No solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a florecer, a ver posibilidades donde antes solo había oscuridad. Y así, día tras día, Juan seguía creyendo. Continuaba conversando con Dios, haciendo sus peticiones con el corazón lleno de esperanza. Sabía que la jornada aún era larga, pero cada nuevo amigo, cada nueva lección, cada pequeño milagro diario era una señal de que estaba en el camino correcto. Y en el fondo de su alma, Juan sentía que Dios estaba escuchando cada palabra, cada oración. La llama de su fe ardía más fuerte que nunca, iluminando su camino y dándole la fuerza necesaria para seguir luchando por un futuro mejor. Los días pasaron y la vida en el refugio comenzó a transformar a Juan de maneras que él nunca había imaginado. Con la orientación de Doña Elena y otros voluntarios, empezó a descubrir sus talentos y habilidades. Un día, mientras dibujaba en la sala de artes, uno de los voluntarios,
un artista llamado Rafael, notó el talento de Juan para el dibujo. «Juan, estos son dibujos increíbles», exclamó Rafael. «¿Has pensado en hacer algo más con tu arte?». Juan, sorprendido por el elogio, movió la cabeza tímidamente. «Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno», admitió. Rafael sonrió. «Tienes un don, Juan. Y con práctica, puedes mejorar aún más. ¿Te gustaría aprender más sobre dibujo y pintura?». A partir de ese momento, Juan comenzó a recibir clases de arte con Rafael. Sus dibujos se convirtieron en una forma de expresión y una manera de conectarse con el mundo de una forma más profunda. Se sentía más seguro, más capaz, y cada nueva habilidad que aprendía era una victoria personal. Sus dibujos empezaron a retratar no solo sus experiencias, sino también sus sueños y esperanzas. Una tarde, mientras dibujaba un paisaje lleno de colores y vida, Juan hizo una nueva oración. «Dios, gracias por todo lo que he aprendido aquí. Por favor, sigue guiando mis pasos y ayúdame a ser una mejor persona cada día». Con el paso del tiempo, el arte de Juan comenzó a llamar la atención no solo dentro del refugio, sino también fuera de él. Rafael, impresionado con el progreso de su alumno, decidió organizar una pequeña exposición de los trabajos de Juan en el centro comunitario local. Era una oportunidad única de mostrar al mundo el talento y la resiliencia del niño que, contra todas las adversidades, nunca dejó de creer en un futuro mejor. El día de la exposición, el centro comunitario estaba lleno. Amigos, voluntarios y miembros de la comunidad vinieron a admirar los trabajos de Juan. Estaba nervioso, pero al ver los rostros sonrientes y escuchar los elogios, sintió una ola de gratitud y alegría. Entre los visitantes, había una señora llamada Marta, que se emocionó al ver uno de los dibujos de Juan, una representación vibrante de una ciudad llena de luz y esperanza. Se acercó a Rafael y preguntó sobre el artista detrás de esa obra. «Este es el trabajo de Juan», respondió Rafael. «Es un niño talentoso que vive en el refugio». Marta, conmovida por la historia y el talento de Juan, decidió que quería ayudar de alguna manera. Después de la exposición, se acercó a Juan y le ofreció una beca para una escuela de arte local. «Juan, creo en tu talento y en tu futuro. Me gustaría ofrecerte esta oportunidad para que puedas seguir desarrollando tus habilidades y persiguiendo tus sueños». Juan, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció emocionado. «Muchas gracias, señora Marta. Esto significa el mundo para mí». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Juan hizo una oración más. «Dios, gracias por todas las bendiciones que he recibido. Gracias por escuchar mis oraciones y por poner a personas maravillosas en mi camino. Prometo seguir trabajando duro y nunca renunciar a mis sueños». Y así, con cada nuevo día, Juan continuaba avanzando, guiado por su fe y la bondad de las personas a su alrededor. Sabía que aún había mucho por hacer, pero estaba más decidido que nunca a aprovechar cada oportunidad y honrar cada bendición que recibía. La nueva fase de la vida de Juan comenzó con la beca para la escuela de arte. Todos los días, caminaba hasta la escuela con un brillo en los ojos y una mochila llena de cuadernos de dibujo. En la escuela, fue recibido con los brazos abiertos por profesores y compañeros, todos impresionados con su talento y dedicación. Los desafíos no desaparecieron de la noche a la mañana. Juan aún luchaba con los recuerdos de su vida en las calles y con la inseguridad que, a veces, surgía de su pasado. Pero, cada vez que cogía un lápiz o un pincel, sentía la presencia de Dios a su lado, guiando su mano y calentando su corazón. Sus dibujos se volvieron más expresivos, cargados de emociones e historias que tocaban profundamente a quienes los veían. Un día, el director de la escuela, el señor Méndez, invitó a Juan a una conversación. «Juan, tu talento es notable, y todos aquí en la escuela creemos en tu potencial. Hay una competencia nacional de arte en curso, y me gustaría que participaras. Creo que tienes grandes posibilidades de destacar». Juan se sintió sorprendido y nervioso,
pero aceptó el desafío. Pasó semanas preparando una obra especial para la competencia, una pintura que retrataba su viaje, de la soledad y la dificultad en las calles a la esperanza y la realización en el refugio y en la escuela. Cada pincelada estaba cargada de sentimientos y gratitud. El día de la competencia, Juan estaba ansioso. Miraba a los otros concursantes, todos con obras impresionantes, y sentía un nudo en el estómago. Pero, al recordar sus conversaciones con Dios y el apoyo de tantas personas que creían en él, sintió una fuerza renovada. Cuando llegó el momento de presentar su pintura, habló con emoción sobre su historia y la inspiración detrás de su obra. Los jueces quedaron profundamente conmovidos por la sinceridad y el talento de Juan. Tras un largo periodo de deliberación, anunciaron a los ganadores, y Juan fue premiado con el primer lugar. La alegría y el alivio fueron indescriptibles. Sintió como si todo su esfuerzo y fe hubieran sido recompensados en ese momento. La noticia de la victoria de Juan se difundió rápidamente. Fue invitado a entrevistas y exposiciones, y su trabajo comenzó a ganar reconocimiento. Más importante aún, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos otros jóvenes en situaciones difíciles, mostrando que, con fe y perseverancia, es posible superar los mayores desafíos. De vuelta en el refugio, doña Elena y los otros voluntarios celebraron la victoria de Juan con una fiesta sorpresa. Hubo risas, abrazos y palabras de aliento. Juan agradeció a todos por el apoyo, y en un momento de quietud, hizo una oración más. Dios, gracias por guiarme y por darme fuerzas para no rendirme nunca. Prometo seguir honrando todas las oportunidades que me has dado y ayudar a otros como me ayudaron a mí. Esa noche, bajo las estrellas, Juan sintió una paz profunda. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero ahora estaba más preparado y seguro. El viaje que comenzó con un simple niño de la calle hablando con Dios se estaba transformando en una historia de superación e inspiración para todos los que lo conocían. Los años pasaron y Juan, ahora un joven adulto, se había convertido en un artista de renombre. Sus obras se exhibían en galerías de todo el mundo, y él usaba su arte para contar historias de esperanza, fe y superación. Pero nunca olvidó sus raíces y la promesa que hizo a Dios y a sí mismo. Con el éxito, Juan decidió devolver toda la ayuda que recibió a lo largo de su vida. Creó una fundación dedicada a apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles oportunidades para desarrollar sus talentos y encontrar caminos hacia un futuro mejor. Sabía, por experiencia propia, cuánto podía hacer una mano amiga y un poco de fe. La fundación de Juan se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Niños y adolescentes que antes vivían en las calles, sin perspectivas, ahora tenían la oportunidad de estudiar, aprender y soñar. Juan se aseguraba de estar presente, conversando con los jóvenes, compartiendo su historia y recordándoles que todo es posible con determinación y fe. En una tarde soleada, Juan organizó una gran exposición de arte, donde las obras no eran las suyas, sino de los jóvenes artistas de la fundación. El evento atrajo mucha atención y trajo un sentimiento de realización y orgullo a todos los involucrados. Durante el discurso de apertura, Juan miró a la audiencia, viendo rostros llenos de esperanza e inspiración. Hace muchos años, yo era solo un niño en las calles, hablando con Dios y pidiendo una oportunidad. Hoy estoy aquí, no solo como artista, sino como prueba de que la fe y la perseverancia pueden transformar vidas. Cada uno de ustedes tiene un talento especial, y estoy aquí para decirles que pueden lograr cualquier cosa que deseen. Nunca se rindan en sus sueños. Los aplausos cálidos resonaron en la sala, y muchos ojos brillaban con lágrimas de emoción. Juan sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado y por todas las vidas que estaba ayudando a transformar. Sabía que la lucha por la libertad y la superación era continua, pero también sabía que con fe y apoyo mutuo, cualquier obstáculo podía ser superado. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Juan hizo una oración silenciosa más. Dios, gracias por guiarme hasta aquí. Seguiré trabajando para ser una luz en la vida de otros,
así como tantos lo fueron para mí. Y así, la historia de Juan, el niño de la calle que nunca perdió la fe, se convirtió en una inspiración duradera. Demostró que, independientemente de las circunstancias, la fe, la esperanza y la determinación pueden crear milagros y cambiar el mundo.